Bien, abran sus Biblias en Hechos 16. ¿Están listos? ¿Cuántos de ustedes están orando y creyendo para que los miembros de tu familia se salven, sean nacidos de nuevo? Alístense, están viniendo al reino de Dios. Y vamos a tomar algunos minutos en esta sesión y enseñar y cómo orar efectivamente para la salvación de los miembros de tu familia, de aquellos que estás creyendo. La única vez que oramos a Dios y pedimos, tenemos que orar la oración de fe. Es solamente por fe. Y para que oremos la oración de fe, tenemos que orar. Y nuestra oración tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y hemos enseñado sobre orar la palabra de Dios. Si estamos orando la palabra de Dios, estamos orando la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice que si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y tenemos lo que pedimos. No importa lo que pedimos, y tiene que ser la palabra de fe y la oración de fe. Entonces tiene que estar basada en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que estamos orando, acerca de la salvación de los miembros de nuestra familia. Entonces sabemos que tenemos lo que estamos orando, porque dice que Él cuida su palabra para ponerla por obra. Y su palabra no va a volver a Él vacía, sino que va a ser aquello que le ha enviado. En Hechos 16 tenemos la palabra del Señor, una promesa de Él, en la cual podemos pararnos en oración por nuestros seres queridos. En Hechos 16, verso 25 dice: pero a medianoche, cuando orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ahora, en este momento particular, Pablo y Silas estaban en prisión, estaban en un calabozo, porque estaban predicando el evangelio. No habían hecho algo malo, no merecían estar en prisión, pero fueron puestos en este calabozo. Y en el verso 25 dice: estaban orando y cantando himnos a medianoche, en el peor momento, y se te ocurre alabar a Dios. Esta es la actitud que tenemos que tener. Ahora, en medianoche, esta palabra medianoche está aquí con una razón, porque a veces estamos en el momento más oscuro y necesitamos concentrarnos y alabar a Dios y alabar himnos al Señor. Es exactamente lo que estaban haciendo aquí Pablo y Silas. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la carne se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Tomen el cuadro. Están ahí en el cepo, Pablo y Silas. Parece que no hay esperanza. Es la medianoche. Empiezan a cantar. Yo puedo ver a Pablo decir a Silas: hey, Silas, empezaremos a alabar a Dios. ¿Estás aquí feliz de servir a Dios en su perfecta voluntad? Y Silas le dijo: Pablo, estamos en prisión. No te puedo ver. ¿Puedes oler esa fetidez de este lugar? Y Pablo dijo: oh, yo quiero alabar. Y empezaron a alabar. Y en el momento que empiezan a alabar y a orar, el lugar empieza a sacudirse y el cepo se abre. Hay poder en la oración. Hay poder en la alabanza. No importa cuán difícil sea la circunstancia. Cuando tú estás concentrado y sabes que Dios te puede liberar, y Él va a hacer su buena voluntad, cuando tú levantas y desatas esa alabanza, mediante la alabanza hay una liberación de poder y de unción en tu vida. El cepo fue abierto y todos los prisioneros fueron liberados, y el guardia se despierta y él piensa que su vida ya ha terminado. Su
trabajo era asegurarse que los prisioneros se quedasen ahí. Y él pensó que se habían ido, las puertas estaban abiertas. Entonces Pablo le dice: un momento, nadie se ha ido. Verso 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí tenemos el ministerio de cárcel que empezó aquí. Ellos dijeron, es un verso clave en esta lección: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Tú y tu casa. Aquí tenemos una promesa de Dios en la cual podemos aferrarnos cuando estamos orando por la salvación de los seres queridos. Tú puedes estar orando por tu padre, madre, tu hermano, tu hermana, o tío, tía, sobrino, quien quiera. Tú puedes tomar este verso y decir: Señor, si yo creo en tu nombre y voy a ser salvo, y por mi casa, estoy creyendo por mi padre, por mi madre, estoy creyendo por mis abuelos, por mi hijo, por mi hija, para que vengan al reino de Dios. Tú lo declaras y tú dices en Hechos 16:31, tú tenemos esta palabra segura del cielo. Ahí tenemos este fundamento para pararnos y oramos. Dios cuida de la familia. Él es el que instituyó la familia. Él instituyó tu familia. Empezaron con Adán y Eva. Él la instituyó, la institución de la familia. Vayan por favor a Génesis capítulo 7. Vamos a echarle un vistazo a este ejemplo de cómo Dios salvó a una familia y nos puede animar para edificar nuestra fe. Génesis capítulo 7, vemos a Noé. Verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, y a toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Dios está a punto de desatar el juicio sobre la tierra con una inundación, un diluvio, y le dice: tú y tu casa suban al arca, yo los voy a salvar a ustedes y voy a salvar a toda tu casa. Vengan aquí al lugar de del seguro. Aquí la iglesia es tipo del arca, para aquellos que vengan al arca y van a ser salvos del juicio de Dios. Dios va a derramar su juicio otra vez sobre esta tierra, y su juicio todavía no ha sido derramado, contrariamente a lo que muchas personas piensan o dicen. Si tú entiendes la dispensación de Dios, hay cosas que se malinterpretan. Lo que se interpreta como juicio es el pecado en este mundo. Y por el pecado que hay en el mundo, hay consecuencias que vienen sobre la humanidad y sobre las naciones. No es el juicio de Dios. Su juicio está retenido. Si tú entendieses cuán grande es su juicio y las cosas que tú ves son tan minúsculas de lo que el juicio de Dios va a ser. Su juicio está viniendo, y cuando ese juicio venga, tú no necesitas tener ninguna parte en él. Estamos en la dispensación cuando ese juicio está siendo retenido, y cuando eso que lo detiene, que es la iglesia, va a ser quitada del camino, este juicio va a venir, excepto sobre aquellos que están sobre el arca del pacto, que es la iglesia. El arca de Noé es un ejemplo perfecto. Noé y tú y tu familia suban al arca y van a levantarse por encima del juicio que va a ser derramado. Tú vienes al arca de la iglesia, y la iglesia se va a levantar encima del juicio que se va a derramar. Él quiere, tú y tu familia. Estamos hablando acerca de la salvación de nuestra familia. Para que podamos orar por esa salvación, tienes que tener fe, la oración de fe. Hechos 16:31 dices: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Desde el principio vemos a Dios cuidando a las familias, y Noé es el tipo y sombra
Vayamos a 1 Timoteo 2. Quiero darte algún fundamento para fortalecer tu fe, para que tú creas. Y vamos a orar por estos miembros de nuestra familia en un momento más. 1 Timoteo capítulo 2. Verso 4. Verso 3. Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, digan todos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios y el deseo de Dios es para que todos los hombres, se refiere a varones y mujeres, toda la humanidad sea salva y venga al conocimiento de Dios. Él no ha creado el infierno para el hombre. Él no envía a nadie al infierno. Alguien dice, ¿por qué Dios bueno envía al infierno a la gente? Nadie los envía. Ellos son enviados. Ellos se envían a sí mismos. Él nos ha dado el camino al cielo. Tenemos que caminar por ese camino que es Jesucristo. Y su deseo es que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de Dios. Aquí claramente en este pasaje dice que nadie quiere que vaya ahí. Dice Romanos 10:13, todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Romanos 10 dice que si tú crees con tu corazón, en el verso Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, dice, y todos aquellos que invocaren. ¿Quién es todos aquellos? Todos aquellos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Entonces el cielo es para aquel que invocan el nombre del Señor. Tú tienes que invocar. Tú tienes que creer en tu corazón e invocar con tu boca su nombre. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Creyendo y orando por la salvación de nuestros seres queridos. Capítulo 3 de 2 de Pedro, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos a Pedro. Nos revela la voluntad de Dios para la humanidad. Él no quiere que ninguno perezca, que nadie se pierda, que nadie sea enviado al infierno. El deseo es que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, hay mucha confusión concerniente a esta palabra. La gente están yendo en contra de Dios. Ellos necesitan a Dios, a Cristo, y arrepentirse quiere decir darse la vuelta, ir hacia Dios. Dios quiere que se arrepientan todos y que vengan a Él, y que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de Él. Dice aquí que Él tiene paciencia. Eso quiere decir que es paciente. La única razón por la cual Jesús no ha regresado todavía es que su deseo es que la gente venga al reino de Dios. Es la única cosa. Él tiene paciencia porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere darles la última oportunidad para que ellos vengan y que vengan a Él. Su voluntad, su deseo es para que cada uno sea salvo y que cada uno sea nacido de nuevo. Él está esperándonos. Entonces, cuando se refiere acerca de orar efectivamente por la salvación de nuestros seres queridos, de nuestra familia, número 1, tenemos que orar la oración de fe. Tenemos que saber que la palabra de Dios nos da esa libertad y esa promesa. Hechos 16, verso 31, dice que podemos orar para que nuestra casa sea salva. Y tú puedes dar un vistazo a estos versos que ya hemos visto. Él quiere que cada uno sea salvo, que ninguno perezca. 1 Timoteo 2:4, Romanos 10:13, 2 Pedro 3,
9. La palabra de Dios nos revela su deseo para que cada uno sea salvo y que nazcan de nuevo. Ustedes no saben cuán difíciles son. No conoces a mis hermanos. No hay ninguna diferencia. Su corazón y su deseo es para que ellos se den la vuelta y sean salvos. Su amor es más grande que cualquier pecado, más grande que cada situación que está en la situación de las personas. Lo que tenemos que hacer es que la fe se levante dentro de nosotros y creamos y eliminemos cualquier estorbo que nos hace dubitar. Tenemos que quitar todo doble ánimo, porque la escritura dice en Santiago 1, si eres de doble ánimo, no vas a recibir nada de Dios. Tenemos que estar totalmente persuadidos, así como Abraham. Sus promesas y su deseo es su voluntad para que cada persona nazca de nuevo y sea salva. Y lo que tenemos que hacer es creer en nuestro corazón y hablar con nuestra boca, y ellos van a ser salvos. Entonces, vemos que es su voluntad y que vemos su promesa, que cada uno sea nacido de nuevo. ¿Cómo podemos orar efectivamente? Les voy a dar 4 cosas, 4 aspectos. Tenemos que hablar acerca de la oración, de la salvación de nuestros seres queridos. Número 1, oramos para que sus ojos sean abiertos. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Los ojos de aquellos que son del mundo, hay una ceguera que les está impidiendo ver y tener una revelación. Entonces tenemos que orar. ¿Cómo podemos orar más efectivamente para nuestros seres queridos, para que ellos se salven? ¿Tú has estado creyendo para que se salven? Después que hemos tenido la fe, tenemos que orar para que sean abiertos sus ojos. Señor, quita esas vendas que están en sus ojos. Pablo oró en Efesios 1:8, que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Abre los ojos de nuestro entendimiento y de su entendimiento, y que los ojos del entendimiento sean abiertos, que sean quitados. Vayamos a Lucas 24. Y aquí tenemos una oración que podemos orar. Lucas 24. Y Jesús se les aparece en la vida de estas personas. Lucas 24. Es el camino a Emaús. Vamos a empezar con el verso 13. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces entiendan esto. Estos son los discípulos con los cuales pasó 3 años. Él ya había sido crucificado, se levantó de los muertos, se presenta después de la crucificación en este camino a Emaús y empieza a caminar junto con los discípulos y dice que no los reconocieron, no lo vieron. Entonces, verso 17, tienen una conversación. ¿Y qué pláticas son estas que tenéis? En verso 28 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba a ir más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio.
Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Veamos el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Tiene que haber tiene que quitarse de nuestra vista, de esa ceguera de los ojos espirituales, para que ellos vean a Jesús. Aún los discípulos que caminaron con él, ellos tenían ceguera, ellos no podían reconocerlo, quién era. Entonces tú dices, tú has predicado, tú has mandado libros, has testificado a tus miembros de la familia, pero aún así no ven, no lo reciben. Y tú dices, ¿por qué no lo ven? Y yo estoy compartiendo las palabras, las escrituras, ¿por qué no lo ven? Porque están ciegos. No importa cuán grande cuadro tú pintes, tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo que quite esas vendas de ceguera y empiezas a orar. Padre, abre sus ojos, quita las vendas, dales un espíritu de revelación, que entiendan y reciban la palabra. Y aquí está Dios viniendo aquí para ustedes que vienen aquí a este instituto bíblico. Yo quiero que tengan ojos y oídos que vean y oigan. Por eso es que el verso 45 les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos al Espíritu Santo que nos traiga la revelación. No importa cuán articulado y ungido sea un maestro, se requiere del Espíritu Santo para que venga revelación a ti. Si tú sales de un mensaje o de una clase, no eches la culpa al que está aquí adelante. Echa la culpa a ti mismo, porque el Espíritu Santo, Él va a tomar, a pesar de cualquier debilidad que tenga el siervo. Si tú tienes un oído para oír y un corazón para recibir, Él va a tomar esto y te lo va a traer, y va a traer la revelación sobre tu vida. Señor, danos oídos para oír y un corazón para recibir la revelación en nosotros. Entonces, oramos por los perdidos para que sean sus ojos abiertos. Segundo, oramos para que Jesús sea levantado. Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Atraeré a todos a mí mismo. Entonces, no es con palabras persuasivas que tú vas a hacer que reciban a Cristo, sino es Cristo que es levantado. Compartimos el Evangelio, pero hay una unción, un poder en el Evangelio que cuando lo compartimos y levantamos a Jesús, entonces los hombres van a ser atraídos a Él, porque Él es el Salvador. Nosotros no somos los salvadores, Él es el sanador. Yo oro para que tú seas levantados, para que sus ojos sean abiertos, para que ellos sean iluminados y que las vendas sean quitadas y que tú seas exaltado y tú los atraigas a ti mismo. Para quien quiera que les esté compartiendo, que te vean a ti en el nombre de Jesús. Mateo 9. Tercer punto, para que nuestros miembros familiares se conviertan. Mateo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 38, verso clave. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros que se crucen por el camino de tus seres queridos. ¿Cómo podemos orar más efectivamente? Tú que nos estás viendo y oyendo, ¿cómo podemos orar más efectivamente? Tú que has estado creyendo para esos seres queridos que vengan al Señor, tienes que empezar a orar la oración de fe, que los ojos sean abiertos, que Jesús sea levantado. Y cuarto, que Dios envíe obreros que se crucen por su camino. Dice, la mies y toda la mies ya está blanca para la cosecha. La gente necesita ser salva. La cosecha es abundante. El tema son los obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quizás tú no seas el que los guíe a recibir al Señor. Quizás sea otra persona con más posibilidad que vaya y ore. Señor, envía ese obrero ungido en el camino de mis seres queridos y que oren. Ruega por los obreros. Pide obreros. Y aquí una nota al lado. Para que esta oración sea respondida, tú tienes que ser obrero y tienes que testificar. Porque hay otras personas que están orando para que tú cruces por el camino de sus seres queridos. Y si tú siembras esa semilla y compartes el evangelio a esas personas, entonces Dios va a traer esa cosecha a tu propia semilla y va a traer a otro obrero para que salve a un ser querido tuyo. Tenemos que rogar por obreros. Entonces, cada vez que yo testifico a alguien, yo estoy sembrando una semilla para que vengan obreros a los miembros de mi familia. Ora por obreros. 4. Vayamos a Oseas, capítulo 10. Ora por un espíritu de arrepentimiento. Oseas, capítulo 10. Verso 12. ¿Lo encontraste? Después de Daniel. 10:12. Oseas. Ese es un verso que quizás no estás familiarizado ni está marcado en tu Biblia. Necesitas marcarlo en tu Biblia. Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Yo crecí en una granja, en una comunidad pequeña, y antes de sembrar, quebramos el suelo para que cuando sembremos el suelo esté ya suave, para que la semilla pueda brotar. Aún cuando volvemos a ablandar el suelo, cuando llega la lluvia, y aunque ya has roto el terreno y lo has preparado, ya has sembrado, y si las condiciones climáticas son las correctas y llueve, se va a formar una corteza y dura. Entonces tienes que ir y volver a ablandar la tierra y quitar esa corteza dura para que el terreno no esté tan compactado ni duro y no produciría así el fruto. Entonces Osea está diciendo que el corazón puede estar endurecido y cuando tú has sembrado la semilla de salvación no puede salir porque el corazón está endurecido. Entonces tenemos que orar por un espíritu de arrepentimiento para que el suelo duro sea ablandado. Señor, ablanda sus corazones. Estamos hablando y estamos enseñando cómo orar. Esto es una clase de los principios de oración. Estamos enseñando distintos principios. Estamos orando cómo orar efectivamente por la salvación de nuestros seres queridos. No hay nada más importante que ver a tus seres queridos salvos. Tú no quieres verlos irse al infierno. Tú quieres llevar a cada uno de los que
están, particularmente a los que son cercanos a ti. Entonces es importante que oremos efectivamente y tomamos estos principios de oración y los pongamos en práctica para que las personas sean salvas. Y para que esto suceda, tienes que saber sin lugar a dudas que es la voluntad de Dios que se salven. Algunos de ustedes están orando por algunos miembros de la familia que son tremendos en pecado, pero tú tienes que saber que el deseo del corazón de Dios es que cada uno de ellos sea salvo. Y tienes aquí la base escritural para apoyar tu fe. Si no tienes este conocimiento, no sabes esto, ese es el lugar donde tienes que empezar. Y queremos que todos nuestros seres queridos sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca. Para que oremos efectivamente, y esa oración, Dios abre sus ojos, quita las vendas de ellos. Oramos para que tú seas levantado. Oramos para que obreros se crucen por el camino de ellos, para que ellos puedan sembrar la semilla de salvación. Oramos para que el corazón de estas personas se ablande y que ellos puedan ser salvos. Pero tú puedes decir, tú no puedes pasar por encima de su voluntad. Dios no va a ir en contra de su voluntad. Pero Dios, una de las grandes impedimentos es por qué la gente se rinde de orar. Pero si no quieren, yo no puedo obligarlos. Yo no puedo ir en contra de su voluntad. Tú puedes orar para que su voluntad sea cambiada. ¿Por qué Dios no puede cambiar su voluntad? Yo estoy diciendo, ¿cuántos de ustedes han sido sus voluntades cambiadas? Y Dios quiere que continúes intercediendo y creyendo para que tu ser querido se salve. No dejes que eso te pare en orar. Quizás parece que nada está cambiando en lo natural, pero yo os digo, en el ámbito espiritual muchas cosas están sucediendo y ellos están viniendo al reino de Dios. Mis seres queridos, no se rindan. Tú continúas confesando y continuando orando para que ellos se salven. Tenemos que orar con autoridad y poder y tener confianza en la palabra de Dios. Cuando la fe está ahí, hay una pasión, un celo. Entonces no hay ninguna cuestionante y ya no dubitamos. Abraham pudo rendirse cuando él era anciano. Él pudo decir, yo ya soy anciano, mi esposa es anciano, ya no podemos tener hijos. Pero pudo fácilmente rendirse. Pero en Romanos 4 dice que él no dudó de la promesa de Dios porque estaba totalmente persuadido que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Dios nos ha prometido que nosotros y nuestra casa seremos salvos. Continúa orando, no te rindas en oración. Vayamos a Juan 16 y vamos a tomar los minutos finales de esta sesión para enseñar cómo orar usando el nombre de Jesús en oración. Y vamos a tener un descanso y vamos a tomar el examen. Yo les voy a dar algunas instrucciones después del recreo. Y tú quizás vas a necesitar usar este principio que vamos a enseñar para tomar tu examen en el nombre de Jesús. Juan 16. Estamos cambiando aquí de dirección un poco. Estamos orando por la salvación de nuestros seres queridos y usando el nombre de Jesús. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero darte un poco del trasfondo de lo que está sucediendo. Aquí Jesús está hablando a sus discípulos en el capítulo 16. Desde el capítulo final del capítulo 13 hasta el capítulo 17.
Jesús le está enseñando muchas cosas a los discípulos de las cosas que van a suceder y las que están sucediendo. Y le está diciendo, yo los voy a dejar, yo me estoy yendo. Y eso los conmovió a los discípulos y empezaron a tener un entendimiento. Él pasó 3 años con él y recién se están percatando de las cosas que les enseña, porque eran cabezas duras y Jesús se había frustrado a veces con ellos. Y, y aquí él les está gustando el estilo de vida, de formar parte del ministerio de Jesús. Y Jesús les dice, yo ya me estoy yendo. Y ellos dicen, ¿qué? Entonces empieza a decirles, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no va a venir otro Consolador. Les empieza a hablar acerca del Espíritu Santo y las obras que yo he hecho y aún mayores haréis vosotros. Le está enseñando todas estas cosas y en medio de todo esto, empieza el verso 23, en el día que Él se va a ir con el Padre, después de la resurrección, la ascensión al cielo, en aquel día no me vas a pedir nada. Vayamos al capítulo 14 por un momento. Vamos a traer aquí clarificación del protocolo que se tiene que seguir. Verso 12. 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús aquí les está hablando todo lo que está pasando. Hasta ahora, ustedes me han estado pidiendo y yo lo he hecho para ustedes. Pero yo he estado aquí haciendo todo esto, pero estoy yendo a mi Padre y las cosas van a cambiar y yo no voy a estar más aquí. Yo ya no voy a poder hacer cosas aquí para ustedes. Y aquí en el capítulo 16 dice, en aquel día cuando esto pase, ustedes van a pedirle al Padre directamente. Ya no me van a tener que pedir a mí, van a tener que pedirle al Padre, pero le van a pedir al Padre en mi nombre. Y Él, el Padre, va a contestar esto. Yo lo he estado haciendo, yo he estado haciendo aquí, pero ya no voy a estar más aquí, ya no puedo hacerlo más. Pero no se preocupen, el Espíritu Santo va a venir y te va a ayudar, te va a guiar en toda verdad. Y también cuando ores, puedes orar directamente al Padre en mi nombre y Él va a hacer lo que tú pides. Entonces, esta es revelación, porque hasta este punto nadie tenía acceso al Padre. Tienes que entender que la enseñanza de los judíos, ellos tenían que ir al sacerdote, y el sacerdote es el único que tiene acceso al Padre. Esto era algo foráneo para ellos, pero ahora ellos entendían que él era el Hijo de Dios, que era Dios. Ellos estaban cara a cara con Jesús y Jesús les convertía el agua en vino. Él convirtió los peces y los panes y los multiplicó. Y Él le dijo que pesque ese pescado y va a sacar el impuesto para él. Jesús estaba teniendo cuidado. Oh, no tenemos dónde quedarnos. Oh, tráigame ese asno. Y Jesús siempre ha estado proveyendo, pero Él sí va a ir. Pero para que nosotros entendamos el entendimiento de esto, el trasfondo, ¿qué está sucediendo? Yo me estoy yendo, les dice Jesús, pero tengo buenas noticias. Es mucho mejor que yo me vaya. Va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, y ahora cuando oren directo al Padre, en mi nombre. Entonces, cuando oramos, es importante que entendamos que estamos pidiéndole al Padre. Cuando oremos una oración de petición, estamos pidiendo al Padre de acuerdo a su palabra. ¿Se acuerda? Para que tengamos fe, tenemos que conocer su voluntad, y su voluntad es su palabra. Y cuando lo encontramos en su palabra y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué eso es importante? Porque nuestro acceso al Padre es a través de Jesús. Entonces Jesús, cuando Él ascendió, entró al lugar santísimo y llevó su sangre al altar. Y a través de ese proceso,
rompió el velo que había entre Dios y el hombre, Dios y el hombre y el Padre. Entonces tenemos acceso al Padre. Y yo no estoy seguro si entendemos completamente qué privilegio tenemos. Dice que podemos ir confiadamente, Hebreos 4 dice, al trono de la gracia. Podemos venir a la presencia del Padre, basado en tu justicia, basado en lo que tú has hecho, basado en tus buenas obras. No, basado en lo que Jesús hizo. Y nuestra fe en lo que Jesús hizo. El principio de la oración. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Usamos el nombre de Jesús. Juan 16 dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. De cierto os digo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hay poder en el nombre de Jesús. Veamos en Filipenses capítulo 2, rápidamente. Un par de cosas más quiero compartir con ustedes en este principio del nombre de Jesús. Ese nombre. ¿Qué acerca del nombre de Jesús? 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta misma actitud, el cual siendo en forma de Dios, hablando acerca de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Digan, el nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre, todos lo digamos, de Jesús. Y ese nombre, toda rodilla se dobla, de aquellos que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos 1:4 dice que a Él le ha sido dado un nombre más excelente y Él obtuvo un nombre más excelente. El nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre en el cual toda rodilla va a confesar. Es el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre. Vayamos a Marcos 16. ¿A qué me refiero cuando digo hay poder en ese nombre? Veamos Marcos 16, versículos que son muy familiares. Veamos en este contexto de lo que estamos compartiendo aquí, del nombre de Jesús. Marcos 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es en el nombre de Jesús que el poder y la unción de Dios es liberada para ministrar liberación, sanidad. Es en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, para que nosotros podamos usar ese nombre. Solo fluye mediante relación con Jesús. Y tienes que entender esto. Muchas personas ven la revelación del nombre de Jesús y el poder que hay en ese nombre. Aquellos en el caminar cristiano, pero no entienden que es de la relación que tenemos con Él que se libera ese poder. Pero en Hechos capítulo 19 hay una historia de los hijos de Seba que tuvieron la revelación del nombre de Jesús. Entonces van a botar algunos demonios. Entonces se acercan a este endemoniado y empiezan a hablarles a estos demonios. Y los demonios los miran y les dicen, a Jesús conocemos y a Pablo también conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? Ellos no tenían
la revelación de la relación. No tenían la relación. Ellos podían hablar y mencionar el nombre de Jesús, pero nada va a pasar. Pero todo esto viene con la relación para que el poder de Dios sea liberado en ese nombre. ¿Quiénes son ustedes? Quizás tú has estado tratando de echar demonios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y nada pasa. Mi pregunta a ti es, ¿cuál es tu relación que tienes con Jesús? Porque es a través de esa relación que va a fluir. El centurión entendió eso. Estaba sometido a la autoridad y dijo, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Él tenía una relación, él sabía. Vayamos a Juan 15 rápidamente. Y vamos a cerrar aquí. Vamos a terminar por hoy. Juan 15:7. ¿A qué me refiero con relación? ¿Por qué es tan importante la relación, el compañerismo? Quiero fluir en el poder que hay en su nombre. Quiero liberar. Dice, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, él lleva mucho fruto. ¿Cuántos de ustedes quieren llevar mucho fruto? La clave es permanecer en él. Porque sin separados de mí nada podéis hacer. En Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en el que nos fortalece. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, la clave para usar el nombre de Jesús es permanecer en él. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, oramos al Padre en el nombre de Jesús y el cielo se desata. Nos pongamos de pie, por favor. Vengamos en común acuerdo para que nuestros seres queridos vengan y para que el poder de Dios sea derramado en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos que, Señor, no solo somos salvos nosotros, sino nuestras casas son salvas. Y Padre, llamamos a cada miembro de nuestra familia al reino de Dios. Venimos en acuerdo para que sus ojos sean abiertos y que tú seas levantados y sus corazones sean ablandados y mandes obreros. Y Padre, ellos se salven. Te alabamos por el nombre precioso de Jesús, para que hablemos ese nombre de Jesús por medio de relación. Tenemos confianza en las cosas que oramos. Señor, te damos el honor, te exaltamos y te magnificamos en el nombre de Jesús. Amén.